Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy le voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Hace poco tiempo atrás recibí una palabra profética de Dios. Y quiero que me acompañe a este pasaje de la Biblia, en Isaías 43, 18, 19. Y dicen así las Santas Escrituras: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, escuche bien, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué es esa palabra? Es tierra seca, tierra árida. Hermanos, algo va a hacer Dios en estos tiempos. Y hoy día vamos a recibir esta revelación de parte del Señor. En el libro de Proverbios 11, 28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos, escuche bien, reverdecerán como ramas. El profeta Zacarías en el capítulo 10, versículo 1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Quiero que reciba esta palabra profética para estos tiempos de Dios. No te quebrarás, sino que reverdecerás. Escudriñemos y analicemos lo siguiente. La Biblia se desarrolla en un escenario donde la geografía son lugares desérticos con pocas precipitaciones al año. Al contemplar el mapamundi desde Irak, que es Mesopotamia, donde están el río Éufrates y el río Tigris, que en la Biblia lo menciona como el río Hiddekel, y luego se encuentra hacia el occidente el río Nilo en Egipto. Toda esta franja de esta tierra son uno de los lugares más desérticos del mundo. Ahí está el desierto del Sahara, el desierto arábico y otros desiertos más. Justamente allí se desarrolla la historia de Siria, de Persia, que es Irán actualmente, de Babilonia, que actualmente es Irak, Palestina y Egipto, ¿no? Y es por allí donde caminaron los primeros patriarcas de la Biblia: Abraham, Isaac y Jacob, hasta Moisés, que junto a Israel pasaron 40 años en el desierto. Y cuando la Biblia nos habla del desierto, lo muestra como un símbolo de escasez, un lugar seco, un lugar árido, un lugar sin frutos, marchito, estéril y de hambruna, incluso de muerte, porque en esos tiempos de sequía no había qué comer. Entonces, los habitantes de esta zona desértica migraban a Babilonia, porque allí podían pescar y alimentarse. Los israelitas se encontraban más cerca de Egipto y decían: vámonos a Egipto. Allá está el río Nilo, que tiene grandes inundaciones y siempre hay comida. Y escudriñemos juntos las Santas Escrituras. En Génesis 12, versículo 10, dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque, dice, era grande el hambre en la tierra. Ese fue Abraham. Su hijo Isaac, en Génesis 26, del 1 al 3, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Y sabemos, hermanos, al estudiar la vida de Isaac, cómo Dios lo bendijo, y él abrió pozos, y los pozos dieron agua cuando nadie tenía agua, y fue bendecido y muy próspero. También en los días de José el soñador, cuando el faraón tuvo el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, hubo también tremenda hambruna. Y Jacob con todo el pueblo de él fueron a Egipto, y todo el pueblo se salvó de la hambruna al quedarse en Egipto, y ahí permanecieron por 400 años, ¿no? 400 años. También en los días de Elías, él profetizó que no habría lluvia por 3 años, y también vino una hambruna. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en su tiempo, un profeta Agabo le habló de una gran hambruna, y por eso aparecen las ofrendas que Pablo recogía en Europa y las llevaba a Jerusalén, porque había hambre allí, ¿no? Ahora, preste mucha atención a lo que le voy a decir. Había hambruna, había escasez, había quebranto, ¿no? Aleluya.
Pero estos hombres de Dios, ¿no? Allí ellos experimentaron el reverdecer de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, José, los apóstoles, vieron cumplidas en su vida la palabra profética. A ellos no les afectó los tiempos de hambruna porque Dios estaba con ellos y Dios los reverdeció en tiempo de escasez. El reverdecer es lo opuesto al desierto, está relacionado con la vida, con la primavera, el reverdecer de la naturaleza, el reverdecer de los valores espirituales, el reverdecer de la fe, ¿no? El reverdecer de la economía, de la productividad. Incluso el símbolo de abundancia es el color verde. En los tiempos de Moisés, el pectoral del sacerdote tenía 12 piedras en el pecho, que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y una de esas piedras era de color verde, llamada esmeralda, ¿no? Y fue adjudicada a la tribu de Judá, que significa alabanza. ¿Qué significa esto? Que cuando hay reverdecimiento en la familia, en el hogar, en el país, en la economía, entonces hay alabanza. Hay alabanza, hay fe, hay alegría y es tiempo de nuevos comienzos. Y aunque usted no lo crea, Dios nos está diciendo mediante su Espíritu Santo que tú, yo, nuestras familias, ¿no? van a reverdecer. Nuestra nación, Perú, va a reverdecer. Las naciones van a reverdecer antes de la venida de Cristo. Viene un reverdecimiento sobre todas las naciones. Por eso queremos que ahorita en este momento analicemos la historia más reciente. Retrocedemos 110 años atrás. La Primera Guerra Mundial se inició en el año 1914 y terminó en 1918. Toda Europa fue destrozada, fue destruida. Cuando acabó la guerra, justo cuando terminaba la guerra, en el año 1918, apareció una de las pandemias más terribles que ha existido en el conocimiento humano, conocida como la gripe española. 40 millones, escuchen bien, 40 millones de personas murieron. En la reciente pandemia del COVID, según cifras oficiales, han muerto 15 millones. Más en ese tiempo murieron 40 millones por la peste, más 20 millones más por la guerra que hubo. Total, 60 millones murieron en esa etapa. Cuando la pandemia cesó en el año 1928, comenzó la Gran Depresión Mundial. ¿Qué cosa es la Gran Depresión Mundial? Los mercados quebraron, las economías cayeron, ¿no? Europa y Estados Unidos, hacían cola para tomarse una sopa caliente en una esquina. Eran tiempos de gran hambruna. Estamos hablando en ese lapso de tiempo de 1914 a 1939. Cuando ya querían empezar a recuperarse, se inició la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Hitler asesinó a 6 millones de personas en el Holocausto judío. Algunas fuentes dicen que fueron 10 millones. Y en total se estima que fallecieron 60 millones de personas con producto de la guerra. Entonces, de 1914 a 1950, en estos casi 40 años, hubieron guerras, pandemias, recesión, depresión, crisis, hambrunas. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, el mundo comenzó a reverdecer. Lo que estamos viviendo hoy, esta pandemia mundial y global que hubo del COVID, ¿no? Esta guerra entre Rusia y Ucrania, la recesión que hay mundial, no es nada comparado con lo que sufrió la humanidad en esos años. Por lo menos fueron 20 veces, lo que sucedió en esa época fue 20 veces peor que lo que pasó ahora. Mas esa generación que padeció todo eso, lo soportó y se le denominó la generación de hierro, porque no se dejaron quebrar, no se dejaron destruir. Muchísimos murieron, muchos perdieron sus familias enteras, pero los que se quedaron, hermanos, siguieron luchando por su familia, creyendo por sus países, soñando con un futuro mejor. Alabado sea el Señor. Lo paradójico de todo esto es que actualmente en el Departamento de Psicología de Harvard University en Boston, Massachusetts, se le ha colocado una etiqueta a esta generación actual. Le han puesto la generación de cristal. Dicen que parecen unas galletas de soda que apenas la tocan se quiebran. Pero eso contradice lo que dice la palabra del Señor. Dios nos dice que somos más que vencedores, que ni la muerte, ni las enfermedades, ni las tormentas de la vida no nos podrán quebrar,
porque el propósito divino de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Y así como esos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas y los apóstoles, padecieron tiempos pero fueron bendecidos, también en estos tiempos no nos vamos a quebrar, vamos a reverdecer con la ayuda de Dios. Y aquí entra una palabra que está en boga actualmente en la psicología moderna, y hemos hablado ya anteriormente de esto, es la resiliencia. Según el diccionario de la Real Academia Española, esta palabra proviene del latín resilere, que significa rebotar, volver a empezar. Años atrás, la metalúrgica descubrió unos metales que le metían fuego, metían torsión, lo golpeaban, y a pesar de todo eso recuperaban su estado original. Entonces dijeron, esto es un metal resiliente. Luego se aplicó al comportamiento humano y debemos entender que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. ¿Qué significa esto? En un momento inesperado de la vida aparecen las tormentas, situaciones complicadas, pérdida de alguien, pierdes un trabajo, una separación, una infidelidad, una enfermedad terminal, cualquier cosa que ocurra que marca tu vida. Y todo eso produce dolor, tristeza. Pero el problema no está allí. El asunto es, ¿qué decide usted? Si enterrarse con el infortunio del pasado o tomarlo como un resorte para impulsarse y salir adelante. Porque hay una cosa, la vida continúa. Si hay alguien resiliente, es Dios. Él sabía que los ángeles se iban a revelar, lo sabía. Sin embargo, los hizo, los creó. Sabía también lo que iba a pasar con Adán y Eva, igual los creó. ¿Acaso pensamos que Jesús no sabía lo que iba a hacer Judas? ¿O que el mismo Pedro lo iba a negar 3 veces? No, lo sabía. Pero igual, hermanos, Jesús cumplió el propósito de Dios. No podemos determinar nuestra vida por las circunstancias adversas, sean políticas, económicas, emocionales, salud, etc. Porque como creyentes tenemos que determinar lo siguiente. Primero, somos creyentes porque tenemos fe en Dios, porque tenemos amor por nuestra familia, porque tenemos una visión de futuro, ¿no?, que Dios nos ha ya determinado, y sabemos que el propósito de Dios se cumplirá sí o sí en nuestras vidas. En conclusión, ¿qué es la resiliencia? Es como una pelota que rebota. Cuando ya no rebota una pelota, no sirve, no se puede usar. Hay personas que están postrados por el peso de su pasado, que sigue controlando su vida y no levantan, se estancan. Hermanos, el problema no es que te estrelles contra el piso, el problema es que te quedes pegado allí. Diga conmigo, voy a rebotar. Diga en este momento, yo voy a rebotar, ¿no? Voy a levantarme otra vez. Es un tiempo de volver a vivir, es un tiempo de volver a soñar. De hecho, la Biblia es un libro que nos muestra la resiliencia en todo momento. En Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No retrocedáis al pasado. No podemos hacer nada por el pasado, podemos hacer mucho por lo que está delante. La Biblia, de hecho, nos menciona que la mujer de Lot ya había salido de Sodoma, había salido del juicio, pero ¿qué pasó con la mujer de Lot? Se convirtió en una estatua de sal porque miró atrás. Y eso nos dice que no miremos hacia atrás, porque cada vez que miramos hacia atrás nos paralizamos. De hecho, Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Es decir, todo aquel que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Dios no puede usar personas que miran hacia atrás, porque Dios trabaja con gente que mira hacia adelante. Podemos decir que el más grande maestro de la resiliencia es el apóstol Pablo. Veamos estos versículos, 2 versículos importantes que dice Pablo. En Romanos 8, del 18 al 19 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, los sufrimientos, el dolor del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera, lo que está por venir, que dice que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, mañana va a ser mejor que hoy. Amén. Lo mejor está por venir. Diga conmigo, lo mejor está por venir. Active la fe.
Las palabras producen un efecto extraordinario en el universo. Traiga las bendiciones de Dios, llame las bendiciones de Dios, porque Dios nos está dando una palabra profética. Pablo también dijo en Filipenses 3:13 al versículo 14, hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, la pone en primer lugar. Y analicemos lo que dice Pablo. Es Pablo un gran apóstol. ¿Y qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Una vez Pablo dice, tienes que rebotar, tienes que usar la resiliencia, tienes que levantarte y salir del pasado que te paraliza, que te bloquea, que te estanca. No importa si usted se divorció, no importa si usted perdió un trabajo, no importa si las cosas, el negocio lo perdió. Dios dice, hay un nuevo tiempo, una nueva oportunidad. Yo haré cosas nuevas, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios es un Dios de renovación continua. Veamos estos pasos para reverdecer. Primero, eleva tu conciencia. Reconoce, y eso es lo que tiene que entender el ser humano, reconoce que hay un Dios creador de todas las cosas. Necesitas un milagro. Muchas veces, por más que nos esforcemos, por más que, hermano, madruguemos, y por más que hagamos muchas cosas, no salimos de los problemas. Pero la Biblia dice que hay un Dios en los cielos, como dijo Daniel. Tienes que clamar a Dios. La Biblia habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Si en la lluvia temprana no pudiste cosechar, viste pasar los años y no lograste tus sueños, la Biblia dice que hay una lluvia temprana, pero también hay una lluvia tardía. Que tú debes clamar por la lluvia tardía, porque en la lluvia tardía vas a cosechar lo que no cosechaste al comienzo. Por lo tanto, clama a Dios por tu lluvia tardía. Lo siguiente es, necesitas ya una fe cuántica. Hermanos, vamos a entrar a estos niveles. Hay una física clásica y una física cuántica. La física clásica llega hasta un nivel, pero la física cuántica sobrepasa eso. Es por eso que ahorita hay inteligencia artificial y hay microtransistores y hay tanto adelanto en el conocimiento humano. Pero la vida, y hoy ya quiero hablarte de una fe cuántica, porque muchos viven limitados por sus circunstancias, viven por lo que ven y no por lo que creen. La Biblia dice que para que llegue la lluvia tardía, y cualquier lluvia, primero hay truenos y hay relámpagos, pero después de ese susto, hermano, viene la lluvia, ¿no? Y eso significa que tienes que ver más arriba, más allá de las circunstancias y confesar una vez más, porque la Biblia dice que debemos creí, por lo cual hablé, creo en el corazón y lo digo, algo grande viene para mi vida. Diga conmigo, algo grande viene para mí, algo grande viene para mi familia, algo grande viene para este país, algo grande viene para las naciones, y eso algo grande también tiene que ver que Jesucristo viene otra vez. Y la tercera cosa para reverdecer es que necesitas tener una mentalidad del reino de Dios. El reino de Dios no es un desierto, no es un lugar árido, no es un lugar sin frutos, es un lugar lleno de abundancia. Amén. Es un lugar. ¿Por qué? Porque en toda la Biblia vemos cómo Dios multiplica, Dios no quita, Dios no divide, Dios multiplica la semilla. Vemos la multiplicación de los panes, vemos la multiplicación de los peces, vimos cómo cayó maná del cielo en el desierto. Dios siempre multiplica. Tengo una mentalidad del reino. Aleluya, alabado sea Jesús. Y ahora quiero darle una buena noticia, porque hay personas que piensan que no merecen ser bendecidos por Dios. Dios quiere bendecirte. ¿Y sabes por qué te quiere bendecir? Porque te ha escogido, te ha elegido. Usted no estaría escuchando este mensaje si Dios no lo hubiese elegido ni escogido. Miren, en los tiempos de Moisés, su hermano Aarón fue elegido como sumo sacerdote. ¿Y qué ocurrió con los otros? Aarón pertenecía a una tribu, la tribu de Leví, pero habían otras tribus y los otros candidatos para ser sumos sacerdotes comenzaron a murmurar. ¿Y por qué él y no a nosotros? ¿Por qué él tiene que ser merecedor de ser el sumo sacerdote? ¿Acaso Dios nos ha dejado a nosotros o él es favorito de Dios? Hermanos, hubo envidia. Pero la Biblia dice, hermanos, que es Dios quien escoge. No es que nosotros lo hayamos escogido, Dios escoge a los suyos. En el libro de Números 17, del 5 al 8, escuchen, dice que Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. Y mire lo que dijo el Señor a Moisés. Y florecerá la vara del varón que yo escojo.
escoja. Yo voy a escoger un varón y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Entonces Moisés habló con los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total hubieron 12 varas conforme a las 12 tribus de Israel. Y la vara de Aarón estaba en la vara de ellos. Entonces imagínense, llaman a cada varón de cada tribu, los que están postulando a ser sumo sacerdote, y le va a decir, mira lo que dijo Moisés. Moisés puso la vara delante de Jehová, en el tabernáculo del testimonio. Hermanos, la vara que reverdeciera, ese era el escogido. Y dice que aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, ¿qué había pasado con la única vara? La vara de Leví, la vara de Aarón reverdeció. Había reverdecido, había echado flores y arrojado renuevos y hasta produjo almendras. Hermanos, la vara de Aarón fue tocada por Dios y reverdeció y dio fruto y fue bendecido. Y entonces, todos los príncipes se dieron cuenta que no era un asunto de que Moisés había escogido a su hermano, Dios lo había escogido. La buena noticia es que a usted y a mí también nos ha escogido y vamos a reverdecer. Diga conmigo, vamos a reverdecer. La Biblia nos dice en Isaías que al justo todo le irá bien. Eso significa, hermanos, que Dios nos está dando una palabra profética que vamos a reverdecer. Va a reverdecer nuestro negocio, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestra familia. Todo va a ser reactivado en poco tiempo. Viene un tiempo de prosperidad en medio de la hambruna. Así fue con Isaac. En medio de que todo el mundo se quejaba, no hay agua, él dijo, vamos a abrir un pozo, y salía agua. Vamos a abrir otro pozo, salía agua. La gente decía, a ver, vamos a abrir, y seguía pozo que abría, pozo que salía agua. ¿Y qué significa esto? Nuestra iglesia va a reverdecer. Finalmente quiero terminar con esta palabra profética que está en el Salmo 92 del 12 al 15. Escuche bien. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, uno de los mejores árboles del mundo. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, reverdecerán. Y miren esto, para todos aquellos que ya son mayores, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Eso habla de abundancia. Estarán vigorosos y verdes, tendrán nuevas fuerzas. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, dice, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Qué dice todo esto? Hermanos, no nos quebraremos, sino que reverdeceremos. Si usted tiene fe en esta palabra que Dios acaba de dar, la palabra de Dios no regresa vacía. Si usted tiene dos caminos, o la toma o la deja. Yo le animo a que tome esta palabra, que la crea en Él, que crea en esta palabra y que confiese. No me quebraré, sino que reverdeceré. Le animo a hacer una oración conmigo en este momento. Si usted está pasando por tormentas de la vida, está pasando por dificultades económicas, de salud, de relaciones, cualquier situación que afecte su salud mental, su ánimo, incline su rostro y cierre sus ojos, oremos juntos. Bendito Padre que estás en los cielos, hoy he oído tu voz y no soy rebelde a tu llamado. Gracias, Dios mío, porque ahora entiendo que tú me has escogido, siendo yo pecador. Te pido perdón por todas mis faltas, todos mis pecados, todas mis iniquidades, todas mis rebeldías, toda mi incredulidad, toda mi soberbia. Señor, quita de mí todo aquello que me separa de ti. Yo creo que Jesucristo vino a este mundo y que Él va a venir otra vez. Que Él predicó tu verdad, esta verdad que cambia la vida de las personas, que cambia la vida de todo aquel y lo transforma de una persona sin vida a una persona con vida. Señor, pero por esa verdad fue crucificado en una cruz, derramó su sangre y por esa sangre preciosa y bendita nuestros pecados han sido borrados. Hoy, de lo profundo de mi corazón, yo te confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, mi sanador, mi proveedor.
confieso que no me quebraré ni me quebrantaré, sino que voy a reverdecer, que ya dejo atrás mi pasado y me proyecto hacia adelante. Lo mejor está por llegar, lo mejor está al final. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, tu gracia y tu favor me acompañen por todo el tiempo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, tome esta palabra, tómela y va a ver cómo florece su vida. Deje atrás su pasado y comience a vivir la vida maravillosa de fe. Quiero terminar con este pasaje que está en Ageo, capítulo 2, versículo 19, según la versión viviente. Ahora les doy una promesa, y las promesas de Dios son un sí y amén. Dios no es como el hombre o la mujer, como el ser humano que un día dice una cosa y mañana la niega. No, las promesas de Dios se cumplen. Dice, cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han echado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado su fruto. Sin embargo, escuche bien, de hoy en adelante yo los bendeciré. A pesar que no hayas visto lo que tú anhelas de tu vida, de tu corazón, dice la Biblia, a partir de hoy, Dios comienza la bendición. Tómelo y aproveche esta promesa profética de parte del Señor. Una vez más, le pido que comparte este mensaje con familias que no conozcan a Dios, que lo comente y que siga apoyando económicamente nuestro ministerio para seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Dios los bendiga, ricamente bendecidos.